Hoy vamos a ver, el tema que nos corresponde de física se llama movimiento vertical. La semana pasada y antepasada estuvimos trabajando el movimiento, pero el movimiento horizontal. Es decir, el movimiento en la superficie terrestre, digamos, de carros, de móviles, ¿verdad? Que se mueven de forma horizontal. Hoy vamos a empezar a ver el movimiento, pero vertical. Ok, lo primero es que las fórmulas que se van a utilizar en el movimiento vertical son las mismas que en el movimiento horizontal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a recordarlas rapidísimo. Había una fórmula para la aceleración, es esta, ¿verdad? Y teníamos tres fórmulas para distancia. La primera era velocidad inicial por tiempo más aceleración por el tiempo a la 2 entre 2. La que sigue es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por la aceleración. Y la última era velocidad inicial más velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Ok, esas son las mismas fórmulas que vamos a usar en el movimiento vertical. Igual se pueden despejar, ¿verdad? Cualquiera de las fórmulas la podemos despejar y encontrar otro dato, ¿verdad? No vayan a creer que, por ejemplo, no sé, esta fórmula, por poner un ejemplo, solamente va a servir para la distancia, ¿no? Va a servir para despejarle cualquier otro elemento que queramos. Ahora, detalles importantes del movimiento vertical. Primero, y el más importante para mí, gravedad. En este tipo de movimiento, chicos, en el movimiento vertical, como estamos analizando verticalmente el movimiento, ¿verdad? O sea, de arriba hacia abajo, en este caso, la gravedad va a tener importancia. Es decir, la gravedad va a venirme a afectar el procedimiento porque estamos analizando verticalmente. Los problemas que vamos a analizar siempre van a ser en el planeta Tierra. Y la gravedad que tenemos en el planeta Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Esa es la gravedad del planeta Tierra, 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Alguno me puede decir algo interesante que tiene esta gravedad? Hay algo ahí interesante que usted me puede decir, ah, mira, profe, se me parece a tal cosa o tiene relación con algo que ya vimos. Está en aceleración. Bueno, Correcto, perfecto, muy bien. La unidad de medida es la de la aceleración. ¿Por qué? Porque la gravedad es una aceleración, chicos. La gravedad, en realidad, es una aceleración. De hecho, para hablarlo ahora en términos generales, todos los problemas que vamos a hacer de movimiento vertical, todos van a tener la misma aceleración. ¿Cuál? 9,8. Todos los problemas que hagamos en movimiento vertical van a tener esa aceleración. ¿Cuál? 9,8, la de la gravedad. No se las voy a decir en el problema. Ustedes tienen que saberse eso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted vea un problema, aunque ahí no le digan, ah, que la aceleración es 9,8, usted tiene que saberlo. Solamente si hay un detalle, chicos. Si el movimiento es hacia arriba, porque vamos a tener dos tipos de movimiento. Movimiento hacia arriba, movimiento hacia abajo. Ambos son verticales, ¿verdad? No es que dejan de ser movimiento vertical, seguimos en el tema de movimiento vertical, solo con movimiento hacia arriba y otros hacia abajo. Si el movimiento es hacia arriba, entonces la gravedad o la aceleración va a ser negativa. Y si es hacia abajo, entonces va a ser positiva. Es lo único que tiene la aceleración, ¿verdad? Pero después de ahí, la aceleración siempre va a ser la misma. 9,8 o menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Otro detalle más del movimiento vertical, que lo voy a explicar con una grafiquita acá, para que lo entendamos bien. Supongamos, bueno, que aquí está el nivel del suelo. Supongamos que usted lanza hacia arriba un objeto. Eso es movimiento vertical. Obviamente el objeto va a llegar hasta cierta altura y se va a devolver por la gravedad justamente. Pero quiero que analicemos un detalle que va a suceder con este movimiento cuando va hacia arriba. Digamos de que usted lo lanzó con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Esa fue la velocidad que usted aplicó inicialmente para tirar eso hacia arriba, digamos. Como el objeto va hacia arriba, la gravedad lo está como jalando, digamos, hacia abajo, ¿verdad?
Es decir, el objeto va a ir perdiendo velocidad. Ya cuando lleva cierta altura, ya su velocidad no es de 30, es de 20 metros por segundo. Avanza un poquito más y sigue disminuyendo su velocidad, 10 metros por segundo. Y ya cuando llega al punto más alto, que sería la velocidad final, esta va a ser de 0 metros por segundo. ¿De acuerdo? Cuando yo lanzo algo hacia arriba, muchachos, en el momento en el que ese objeto queda en la parte de arriba más alta posible, se queda milésimas de segundo inmóvil. Se queda milésimas de segundo inmóvil y es cuando empieza ya a bajar de nuevo. Es por eso que al finalizar el recorrido en la parte más alta, en el punto máximo, la velocidad va a ser cero. ¿Qué pasa cuando el objeto va hacia arriba? Lo que usted haya lanzado, una piedra, una bola, lo que sea. Es muy interesante lo que sucede cuando va hacia abajo, porque va a suceder lo recíproco de cuando iba hacia arriba. Va a empezar con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. ¿Okay? Ya estamos analizando lo que pasa hacia abajo, ¿verdad? Cuando el objeto se va devolviendo. Cuando va como por esta altura, va a llegar a una velocidad de 10 metros por segundo. Quiero que noten lo que va pasando. Cuando va como por acá, va aumentando su velocidad. Es que ahora va hacia abajo, muchachos. Ahora va agarrando velocidad. Y cuando llega al punto final, que sería la velocidad final, ya, ¿verdad? Va a llegar con una velocidad de 30 metros por segundo. Eso lo que quiere decir es que con la velocidad que salió el objeto, con esa velocidad tiene que regresar. Todo lo que sucedió cuando el objeto iba hacia arriba fue lo mismo que sucedió cuando iba hacia abajo. Y también el tiempo. Si el objeto tardó 5 segundos subiendo, obligatoriamente tiene que tardar 5, bueno, no voy a hacer ningún esquema de tiempo, nada más lo voy a mencionar, pero el tiempo es lo mismo. Si duró 5 segundos subiendo, va a durar 5 segundos bajando. O 10 segundos, lo que sea, el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Este esquemita que acabo de hacerles acá me ayuda a entender bastante el movimiento vertical ya en la aplicación de problemas. Entonces, es bueno que lo entendamos y que lo veamos bien. Chicos, ¿hay alguna pregunta hasta el momento de lo que es movimiento vertical? Lo que hemos visto es, bueno, que vamos a usar las mismas fórmulas, primero que nada, que en el movimiento horizontal. Segundo, que la aceleración siempre va a ser la gravedad del planeta Tierra, ahora en este caso 9,8 metros por segundo cuadrado. Si es hacia arriba, es positiva, si es hacia abajo, es negativa la aceleración. Y ahora acabamos de ver una situación que sucede con la velocidad de un objeto cuando va subiendo y cuando va bajando, ¿verdad? Voy a hacer un problema por acá, voy a inventarme un problemita y luego lo resolvemos. Ojalá lo puedan copiar, yo les voy a dar chance de cualquier cosa. Ok, van a copiar ese primer ejemplo, yo lo voy a explicar, ¿verdad? Nada más van a copiarlo. Listo, chicos. Ok, dice, se lanza una piedra hacia arriba con una velocidad inicial de 40 metros por segundo. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la piedra? Usted puede decir, güey, pucha, profe, aquí solamente me están dando un dato que es la velocidad inicial. Y con solo ese dato tengo que encontrar todo. Sí. Bueno, es que no me están dando solo ese dato, me están dando más datos explícitos. El primer dato obviamente es la velocidad inicial. ¿Ok? Esa velocidad inicial me la están regalando y me están diciendo que es de 40 metros por segundo. Voy a hacer un esquemita para entender lo que sucede. Aquí está el piso, más o menos, el nivel del suelo. Se lanzó para arriba la piedra empieza a subir hasta que alcanza lo que llamamos altura máxima y bueno, luego empieza obviamente a bajar. No me va a interesar tanto el movimiento hacia abajo.
Es más, solamente vamos a analizar lo que sucedió en el movimiento hacia arriba. Profe, pero no es que la piedra se tiene que devolver. Sí, la piedra se tiene que devolver y se va a devolver. Pero para analizar el problema, para efectos de análisis del problema, solamente vamos a considerar el movimiento de subida, es decir, lo que la piedra hizo mientras iba subiendo. Entonces, sabemos que la velocidad inicial fue de 40. Y es el único dato explícito que el problema me da, pero hay más datos, chicos. Por ejemplo, la piedra va a ir disminuyendo su velocidad y cuando llega aquí al puro final, ¿se acuerdan el esquemita que hicimos antes? La velocidad final tiene que ser 0 metros por segundo. Siempre que una piedra llega a la altura máxima, que ya se va a empezar a devolver, que no vamos a analizar la devolución de la piedra, pero sí el proceso hacia arriba, pero en ese punto máximo la velocidad final siempre es 0, ¿de acuerdo? Porque cuando uno lanza algo hacia arriba, y esto solamente lo podríamos ver como con una cámara lenta, como grabarlo y verlo en cámara lenta, muy lenta, los objetos cuando se lanzan hacia arriba quedan una milésima de segundo inmóviles en la parte más alta. Quedan ahí como quietos un segundo y ya luego van a bajar, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que entonces hay otro dato que aunque el problema no me lo decía, yo tengo que asumirlo, o sea, asumirlo o entenderlo o sacarlo, digamos, de la misma situación. Y hay otro dato más que es la aceleración. Siempre que estemos analizando la aceleración, o más bien, siempre que estemos analizando el movimiento vertical, la aceleración va a ser 9,8. Acá lo que teníamos que recordar es que si era para arriba, ¿verdad? Acá lo apuntamos. Si el movimiento es hacia arriba, la aceleración es negativa. Eso es algo importante. A veces se olvida mucho ese detalle. Pero bueno, si el movimiento es hacia arriba, la aceleración es negativa. Entonces, la aceleración es otro dato que teníamos, es menos 9,8 en este caso, y que siempre se va a tener, aunque no venga de forma explícita en el problema. Y la pregunta es, ¿cuál es la altura máxima que alcanza la piedra? Muchachos, vean, la altura máxima es todo esto. Es como la distancia que se recorrió, pero para arriba. Entonces, lo que hay que encontrar acá es la distancia que se recorrió. ¿De acuerdo? Y volvemos a las fórmulas. Lo mismo que hacíamos la semana pasada. Con base en los datos que tengo, ¿cuál fórmula me sirve? ¿Se acuerdan? Nos planteamos esa pregunta. ¿Cuál fórmula me sirve? Utilizar para encontrar la distancia de tal forma que utilicemos los datos que tenemos, ¿verdad? Porque para distancia hay 3 fórmulas. Vean, hay 3 fórmulas para distancia, ¿verdad? Tenemos estas 3. Pero por lo general solo va a haber una que me va a funcionar. En este caso, la fórmula con los datos que tenemos y todo lo demás que me sirve utilizar es esta, para encontrar la distancia. ¿Por qué no puedo utilizar ninguna de las otras dos? Porque no tenemos el tiempo. Y para poder encontrar las otras fórmulas, vean, se ocupa tiempo y acá también se ocupa el tiempo. Entonces, al no tener el tiempo, obviamente no me sirve utilizar esas fórmulas. Entonces vamos a utilizar esta que encerré acá en rojo. Distancia es igual a velocidad final a la 2 menos velocidad inicial a la 2 entre 2a. Ok. Y ni siquiera hay que despejar, otra ventaja, porque como me piden la distancia, ¿verdad? No hay que despejar. Entonces sería, distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por la aceleración. Entonces, distancia es igual a velocidad final al cuadrado. Ok, la velocidad final era 0. Menos la inicial al cuadrado. O sea, 40 al cuadrado. Entre 2 por A. O sea, 2 por la aceleración, que sería menos 9,8. Vamos a la calculadora. 0 a la 2 menos 40 a la 2. Ahora sí, menos 40 a la 2 sobre 2 por la aceleración, que es menos 9,8. Perfecto, y eso nos da 81,63 metros. 81,63 metros fue la distancia que alcanzó esa piedra hacia arriba. Si es que se lanzó con una velocidad muy fuerte, digamos. Entonces, por eso es que alcanza tanta altura, tanta distancia, ya hay 81 metros para arriba, digamos, eso es complicado, ¿verdad? A esa distancia. Pero bueno, son ejemplos hipotéticos también. Chicos, ¿estamos claros por ahí? Sí. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos bien? Ok, voy a hacer un ejemplo nuevo ahora en el que tengamos que despejar algunas de las fórmulas. Va a ser igual, movimiento vertical, movimiento hacia arriba o movimiento hacia abajo, digamos. Pero, con despeje, ¿de acuerdo? Entonces,
Vamos a copiarlo. Ok, se va a copiar ese ejemplo. Igual, chicos, les doy chance, yo lo voy a explicar, ¿verdad? Por ahora no quiero como que ustedes tengan que despejar. Listo, chicos. Muy bien, dice así. Se deja caer una piedra desde 40 metros de altura. ¿Con qué velocidad impacta el suelo, la piedra con el suelo? Este es un ejemplo de un movimiento vertical, pero de arriba hacia abajo. Es que el que nosotros analizamos anteriormente, que era una piedra que se lanzaba hacia arriba y que luego se iba a devolver, analizamos solamente el movimiento que sucedía de abajo hacia arriba, o sea, mientras subía la piedra. En este otro ejemplo es todo lo contrario, porque tenemos que analizar el movimiento como hacia abajo. Aquí no hay forma de analizarlo hacia arriba porque no se está lanzando nada hacia arriba, se está lanzando de una vez hacia abajo. Entonces voy a hacerles un esquemita para ver más o menos lo que sucede. Aquí está el nivel del suelo. Desde una altura de 40 metros, entonces usted más o menos supone que aquí hay 40 metros de altura, desde esa altura se deja caer una piedra. Perfecto. Yo dejo caer una piedra, la piedra va a ir bajando, bajando, cada vez más rápido, efecto de la gravedad, hasta que va a impactar el suelo, ¿verdad? Obviamente va a llegar al suelo. La pregunta es, ¿con qué velocidad impacta el suelo? Entonces vamos a hacer un planteo de datos para ver qué tenemos, porque parece que solo hay un dato que son estos 40 metros de altura, pero en realidad hay más, ¿ok? Hay más datos ahí como escondidos y como explícitos. Chicos, esos 40 metros de altura definitivamente tienen que ser la distancia que se recorre. Aunque es una distancia vertical, pero sigue siendo una distancia. Además, por la unidad de medida me doy cuenta. Si está en metros, tiene que ser una distancia. Entonces, ahí tenemos el primer dato. La distancia que se recorre son 40 metros. Repito, se recorren verticalmente, pero no importa. Hay más datos por ahí explícitos. Esto es una palabra clave, chicos. Se deja caer. No es lo mismo decir que se deja caer a que se lanza algo. Es decir, si usted está, por ejemplo, en un puente asomado y usted va a tirar una piedra, no es lo mismo que usted agarre la piedra y simplemente la suelte, la deje caer, a que usted la lance con fuerza. Si usted la deja caer es porque simplemente la soltó. Eso me tiene que indicar entonces que hay una velocidad inicial de cero. Es diferente cuando se lanza. Cuando usted lanza algo, ya usted lo está tirando con fuerza. Ahí ya pues la velocidad inicial va a ser diferente, 10 metros por segundo, 40, 50, no sé. Pero si me dicen que se deja caer o se suelta o cualquier sinónimo, eso es porque simplemente se soltó, es decir, estaba en cero y se soltó. La velocidad inicial, por lo tanto, es 0 metros por segundo. ¿Ok? Ahí tenemos otro dato. Y el otro dato que siempre vamos a tener es la aceleración. Recuerden, aceleración. La aceleración iba a ser siempre 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, en este caso, como va hacia abajo, es positivo, ¿verdad? Recuerden que si el movimiento iba hacia abajo, era positiva la aceleración y cuando iba hacia arriba era negativa. En este caso, la aceleración va a ser 9,8 metros por segundo al cuadrado positivo. Y lo que tengo que encontrar es la velocidad con la que impacta el suelo. De eso a mí me suena como a velocidad final. Es la velocidad final. ¿Ok? Con esos datos que tenemos ahí, con ese planteo de datos,
necesitamos ver cuál fórmula me sirve utilizar. Es lo mismo que la semana pasada, chicos, y antepasada incluso. ¿Cuál fórmula me sirve utilizar y que yo pueda despejar, digamos, la velocidad final, que es lo que se me está pidiendo, ¿verdad? No podemos agarrar la fórmula que queramos así como a lo loco. Por ejemplo, la primera fórmula. ¿Puedo agarrar esa fórmula para despejar? No, no puedo agarrar esa fórmula, porque esa fórmula en algún momento va a necesitar el tiempo, y el tiempo no lo tenemos. Definitivamente, y yo creo que ya tal vez lo analizaron y lo vieron, la fórmula que tenemos que utilizar es la tercera, esta de acá. Esa es la fórmula que involucra todos los datos que conocemos, la distancia, la velocidad final para despejarla, la velocidad inicial y la aceleración. Entonces vamos a utilizar definitivamente esa fórmula y la vamos a despejar. Esa fórmula dice que la distancia es igual final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por la aceleración. Y ocupamos despejar, ¿verdad? La velocidad final. Ese es el dato que ocupamos despejar. Suponiendo que ustedes han repasado despejes en sus casas y suponiendo que ya saben los detalles de despejes que hemos trabajado estas 2 semanas atrás, para despejar esta fórmula tendríamos que hacer lo siguiente. El 2a pasarlo a multiplicar primero que nada. Como está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces quedaría la distancia por 2a es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Tenemos que seguir despejando la velocidad final. Entonces, lo que podríamos hacer ahora es pasar la velocidad inicial. Como está restando, la paso acá a sumar, ¿verdad? La velocidad inicial. Entonces me quedaría la distancia por 2a más la velocidad inicial, está negativo, pasó a positivo, es igual a la velocidad final al cuadrado. No se nos olvide que eso es lo que estamos despejando. El último paso acá sería, ya para terminar de despejar la velocidad final, es convertir el 2 en raíz, ¿verdad? Para ya terminar el despeje completamente. El elevado a la 2 se convertía en una raíz. Entonces quedaría la raíz de la distancia por 2a más la velocidad inicial es igual a la velocidad final. Y chicos, ahí está despejado ya. Ya la velocidad final está despejada. Ya acá sería como opcional darle vuelta a la fórmula. A mí me gusta que se vea primero lo que queremos encontrar. Entonces se diría que la velocidad final es igual a la raíz de la distancia por 2a más la velocidad inicial. Y listo, podemos aplicar la fórmula. Ya tenemos todo para aplicarla. Entonces sería, bueno, no sé si recuerdan los datos. Vamos a irlos recordando ahí. Velocidad final sería igual a la raíz de la distancia. Ok, sí, me acuerdo que la distancia eran 40 metros, ¿verdad? Cualquier cosa nos devolvemos. Ahí está, la distancia eran 40 metros. Entonces 40 por 2 por la aceleración. Me acuerdo que era 9,8. Más la velocidad inicial, que era 0. Recuerden que también la velocidad inicial era 0. De acá ya vamos a encontrar la velocidad final. Entonces la velocidad final sería la raíz de 40 por 2 por 9,8 más 0. Y nos da 28. Como es una velocidad, sería entonces 28 metros por segundo. Esa sería la velocidad con la que la piedra impacta el suelo, ¿verdad? Salió con una velocidad inicial de 0 porque simplemente se soltó, pero fue aumentando su velocidad hasta llegar al suelo con una velocidad de 28 metros por segundo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Estamos por ahí? Voy a hacer uno más para terminar. Pero este lo voy a plantear, pero lo van a hacer ustedes. ¿De acuerdo?
Ok, vamos a ver, dice así. Se lanza hacia abajo y desde un edificio un objeto con una velocidad de 4 metros por segundo. Ok, entonces, esta vez es parecida a la anterior, es una situación de arriba hacia abajo. Entonces, desde cierta altura, la altura en este caso, bueno, no me la dicen, pero yo supongo que desde cierta altura acá, X, se lanza hacia abajo un objeto. Vean que esta vez se lanza. Esta vez no se suelta ni se deja caer, se lanza. Quiere decir que esta vez hay una velocidad inicial diferente de cero, ¿verdad? Y de hecho me la están regalando. Se lanza con una velocidad inicial de 4 metros por segundo. En 3 segundos el objeto llegó al suelo. Ok, quiere decir el tiempo que tardó el objeto en llegar al suelo fue 3 segundos. No sabemos con qué velocidad llegó, de hecho creo que es lo que preguntan. Y hay otro dato más que aunque no me lo estén dando, chicos, de ahí es el dato que tenemos que asumir, que es la aceleración. La aceleración es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahí está el planteo de datos. Tenemos la velocidad inicial de 4 metros por segundo, el tiempo que son 3 segundos, la aceleración que es 9,8 metros por segundo cuadrado y tenemos que encontrar la velocidad final. Entonces vamos a ver cuál fórmula me sirve utilizar para encontrar la velocidad final. Después de que lo analizaron, tuvieron que descubrir que es esta. Esa es la fórmula, que es como la primera, que me va a funcionar acá para encontrar la velocidad final. Obviamente hay que despejar. Entonces despejamos, el tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces quedaría que la aceleración multiplicado por el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Y ahora la velocidad inicial simplemente la pasamos a sumar. Como está restando, pasa a sumar. Entonces me quedaría que la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial es igual a la velocidad final. Y ahí tendríamos, chicos, ya la velocidad final despejada. Le voy a dar vuelta a la fórmula. Velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Y aplicamos la fórmula. Velocidad final sería igual al tiempo, a la aceleración, perdón, que es 9,8. Por el tiempo, que son 3 segundos. Más la velocidad inicial, 4 metros por segundo. Ok, eso nos da 9,8 por 3 más 4. Nos da 33,4. Y como es una velocidad, Profe, segundos. Dime. ese ejemplo que usted está haciendo ahora para sacar la velocidad final es como la que teníamos que hacer en el ejercicio que usted nos puso de tarea. No, el de la semana pasada, Ajá, no recuerdo. Sí, que, sí, bueno, es que era, eso es lo digamos que así. nos pedía sacar la velocidad final. Y yo hice como la segunda operación, bueno, la segunda fórmula que era como, no, la primera fórmula que habíamos hecho como distancia, pero como que ninguna me daba, entonces, Es que si tenía, es que depende de los datos que tenga. Tal vez era que esa fórmula no es la que tenías que utilizar, porque para encontrar la velocidad final, yo puedo usar cualquier fórmula que tenga la velocidad final. Es decir, podría usar esta, podría usar esta, podría usar esta, pero es que tengo que ver qué datos tengo. Yo creo que la que no, es que era para sacar la velocidad final. sí, yo sé que era para sacar la velocidad final. El problema es que tiene que ver qué otros datos le daban para ver cuál fórmula es la que me sirve despejar. ¿De acuerdo? No es solamente escoger la fórmula que yo quiera y listo. Porque nada hago yo con escoger, por ejemplo, esta fórmula, digamos, por decirle algo, si no me dan la distancia o si no tengo el tiempo. El tiempo es un dato que a veces no se da, por ejemplo. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Tenemos Sí, igual yo, qué yo, fórmula usar. yo escogí la que tenía como los datos, Ah, ok, pero perfecto. igual no sé por qué ni no me daba. Sí, ya ahí tendría que ver. Igual yo reviso eso los martes, entonces posiblemente mañana que revise las actividades semanales y toda la cuestión, les pongo ahí la nota, entonces ustedes verifican si lo tuvieron bueno. Ok. Por cierto, ya pudieron revisar las calificaciones. Yo no, sigo sin poder verlo. Qué extraño, ¿eh? No entiendo por qué. Si a usted le llega un correo con la nota. Es que el problema fue que ya, bueno, ya yo había revisado con con prof. Alejandra y lo que pasó fue que yo puse el correo mal, Ok. puse un correo que no era.
Sí. Sí, pero en el mío sí puso el correo correcto. No estoy muy segura, Ah, pero es que si no me puede ha ser eso, es que llegado, digamos, hay si no cosas puedo que ver se la salen, calificación, es que no. hay cosas que se salen de las manos de nosotros como profesores, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si ustedes ponen el correo mal, jamás les va a llegar nada, obviamente, porque pusieron otro correo. Pero ya son cosas que ya uno no puede solucionar, digamos. Creo que puedo ir a ver yo las notas de nuevo y ver lo que fallaron para mandárselos. Pero bueno, ya ahí sería algo extra, ¿verdad? Que me tocaría hacer y tomarle pantallazo, lo que sea que se ocupe para enviarles, digamos, los procedimientos que tuvieron malos y todo lo demás. Pero sí tengan cuidado ustedes con esos detalles, ¿verdad? Porque hay cosas que a veces de las manos de nosotros se salen. En esta cuestión virtual que todos estamos aprendiendo, ¿verdad? A veces se nos salen de las manos cosas que no podemos darles a ustedes. Como por ejemplo eso. Ya que ustedes pongan el correo mal, ya es algo que se sale de mis manos completamente. Pero bueno, ahí estamos empezando este proceso y tratemos de ir mejorando, ¿verdad? Recuerden que los exámenes, chicos, no valen casi nada, valen 15%. Bueno, sí tienen obviamente pues su valor, pero tienen más valor las actividades semanales, por ejemplo. Entonces, traten de cuidar más que todo las actividades semanales, tratar de salir bien en el examen, sí, pero no es lo que me va a ayudar a tener una buena nota en realidad, porque es 15% lo que vale apenas. Bueno, chicos, yo creo que eso sería todo por hoy. Nada más, una cosita más.